Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, a mí me fascina. Hoy vamos a hablar de series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino de esas joyitas cortitas, adictivas y que podemos ver completas y lo mejor de todo, en español. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, somos fans declarados de estas producciones. Nos encantan sus historias llenas de pasión, drama, romance y ese toque cultural que las hace tan especiales. Pero a veces, con la vida tan ajetreada que llevamos, es difícil comprometerse con series que tienen cientos de episodios. Por eso hoy les traigo una selección de series turcas cortas que son perfectas para maratonear en un fin de semana o disfrutar en esos ratitos libres que tenemos. Antes de empezar con las recomendaciones, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si les resultan útiles mis recomendaciones o simplemente disfrutan de mi compañía virtual, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Empezamos con una serie que me tuvo pegada a la pantalla de principio a fin, Etos. Esta serie, disponible en Netflix, es una producción original turca que explora las diferencias culturales y sociales en Estambul a través de las vidas de un grupo de personas muy diversas. Tenemos a una joven de origen humilde que comienza a tener ataques de pánico y decide buscar ayuda psicológica. Su terapeuta, a su vez, es una mujer moderna y educada que vive en un mundo completamente diferente al de su paciente. A medida que avanza la serie, vamos conociendo a otros personajes que representan distintas clases sociales, religiones y estilos de vida. Etos es una serie muy inteligente y reflexiva que te hará pensar sobre la tolerancia, la empatía y la importancia de entender a los demás, aunque sean muy diferentes a nosotros. Además, tiene una fotografía preciosa y unas actuaciones impecables. Son solo 8 episodios, así que te la puedes ver en un abrir y cerrar de ojos. Para entender mejor el impacto de Etos, es fundamental profundizar en su contexto cultural. La serie no solo nos presenta personajes, sino que nos sumerge en los debates y tensiones que atraviesan la sociedad turca contemporánea. La dicotomía entre lo secular y lo religioso, la modernidad y la tradición, la riqueza y la pobreza, son temas que se exploran con una sensibilidad y una complejidad poco comunes. El personaje de Merim, la joven con ataques de pánico, es un claro ejemplo de la lucha por encontrar un lugar en un mundo que a menudo la ignora y la oprime. Su búsqueda de ayuda, su interacción con la psicóloga Peri, quien representa un ideal occidentalizado, y sus relaciones con su familia y comunidad, son un espejo de las contradicciones y los desafíos que enfrentan muchas mujeres en Turquía. La serie además cuenta con una banda sonora exquisita que complementa a la perfección el tono melancólico y reflexivo de la historia. Si te interesa profundizar en la sociedad turca actual y disfrutar de una serie que te hará pensar, Etos es una opción imperdible. Otra opción que les recomiendo muchísimo es Immortals. Esta serie, también de Netflix, es una historia de vampiros con un toque turco. No se asusten, no es la típica historia de vampiros que hemos visto 1000 veces. Immortals nos presenta a Mia, una joven que se convierte en vampira para vengarse del vampiro que mató a su familia. La serie está ambientada en Estambul y mezcla elementos de la mitología turca con la fantasía de los vampiros. La trama es muy adictiva, llena de acción, romance y giros inesperados. Además, los efectos especiales están muy bien hechos y la banda sonora es espectacular. Son solo 8 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno, perfecto para un maratón nocturno. Immortals se distingue por su reinterpretación del mito del vampiro. No se limita a copiar fórmulas ya vistas, sino que las adapta al contexto cultural turco, creando una atmósfera única y original. La serie juega con la idea del bien y el mal, la venganza y el perdón, la inmortalidad y la mortalidad, de una manera que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. La ambientación en Estambul, con sus calles laberínticas, sus edificios históricos y su vibrante vida nocturna, le da a la serie un toque exótico y misterioso. Además, el vestuario y el diseño de producción son impecables, creando un mundo visualmente atractivo y convincente. La serie también explora temas como la familia, la lealtad y el sacrificio, a través de las relaciones entre los personajes. Si eres fan de las historias de vampiros y buscas algo diferente y original, Immortals es una excelente opción.
La acción trepidante y los efectos especiales bien logrados te mantendrán al borde de tu asiento, mientras que la trama te hará reflexionar sobre la condición humana. No es solo una serie de vampiros, es una historia de redención y venganza con un toque turco inconfundible. Si lo que buscan es algo más ligero y romántico, les recomiendo Habitación 309. Esta serie es una comedia romántica muy divertida que sigue la historia de Lale y Onur, dos jóvenes que son obligados por sus respectivas familias a encontrar pareja y casarse. Ambos terminan coincidiendo en la habitación 309 de un hotel y, después de una noche de copas, digamos que terminan con una sorpresa inesperada. A partir de ahí sus vidas cambian por completo y se ven obligados a lidiar con las consecuencias de su encuentro. Habitación 309 es una serie muy entretenida que te hará reír a carcajadas y te enternecerá el corazón. Si bien es más larga que las anteriores, con un poco más de 60 episodios, cada uno dura alrededor de 45 minutos, lo que la hace mucho más llevadera. Además, la historia es tan adictiva que no podrás parar de verla. Habitación 309 es una comedia romántica que se basa en el clásico tropo del accidente que lo cambia todo. Sin embargo, lo que la hace especial es su enfoque fresco y divertido de los temas del amor, la familia y las expectativas sociales. La serie se burla de las costumbres tradicionales turcas relacionadas con el matrimonio y la búsqueda de pareja, al mismo tiempo que celebra los valores de la familia y la amistad. Lale y Onur son personajes adorables y cercanos, cuyas personalidades contrastantes crean situaciones cómicas y entrañables. La química entre los actores es innegable, lo que hace que su relación sea aún más creíble y cautivadora. Además, la serie cuenta con un elenco de personajes secundarios muy divertidos y bien desarrollados, que aportan aún más humor y dinamismo a la historia. Si buscas una serie ligera y entretenida para desconectar y reírte un rato, Habitación 309 es una excelente opción. La trama es sencilla pero efectiva, los personajes son encantadores y el humor es inteligente y sutil. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. A pesar de ser más larga que otras opciones, su ritmo ágil y sus episodios entretenidos la hacen muy fácil de ver y disfrutar. Cambiando un poco de género, les recomiendo Aleph. Esta miniserie es un thriller policíaco que te mantendrá al borde de tu asiento. La trama gira en torno a dos detectives, uno joven e impulsivo y otro más experimentado y reflexivo, que deben investigar una serie de asesinatos rituales que están ocurriendo en Estambul. A medida que avanzan en la investigación, descubren una conspiración que se remonta a siglos atrás y que involucra a la masonería y a otros grupos secretos. Aleph es una serie muy bien hecha, con una trama muy intrigante y unos personajes muy bien desarrollados. Además, la ambientación en Estambul es espectacular, con escenas rodadas en lugares históricos y emblemáticos de la ciudad. Son solo 8 episodios, perfecto para un fin de semana lleno de misterio y suspense. Aleph destaca por su atmósfera oscura y misteriosa, que te atrapa desde el primer momento. La serie combina elementos del thriller policíaco con toques de historia y misticismo, creando una trama compleja y fascinante. La relación entre los dos detectives, Kemal y Setar, es uno de los puntos fuertes de la serie. Sus personalidades contrastantes y sus métodos de investigación diferentes generan tensión y dinamismo, a la vez que les permiten complementarse y aprender el uno del otro. La ambientación en Estambul es impresionante, con escenas rodadas en lugares emblemáticos como la Mezquita Azul, el Gran Bazar y el Palacio de Topkapi. La serie utiliza estos escenarios históricos para crear una atmósfera opresiva y misteriosa, que contribuye a aumentar la sensación de suspense. La trama, que involucra a la masonería y a otros grupos secretos, es muy intrigante y te mantendrá adivinando hasta el final. Si te gustan los thrillers policíacos con un toque histórico y místico, Aleph es una serie que no te puedes perder. La trama es compleja, los personajes son interesantes y la ambientación es espectacular. Es una serie que te hará pensar y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último minuto. Otra opción que les recomiendo es Love 101. Esta serie juvenil de Netflix es una historia de amistad, amor y autodescubrimiento. La trama se centra en un grupo de estudiantes problemáticos que son expulsados de su escuela. Para evitar la expulsión, deciden hacer que su profesora favorita se enamore de un profesor de la escuela, para que así se quede y evite que los expulsen. A medida que intentan llevar a cabo su plan, los estudiantes aprenden sobre el amor, la amistad y sobre sí mismos.
Love 101 es una serie muy entretenida y conmovedora que te hará recordar tus años de instituto. Además, tiene una banda sonora muy pegadiza y unos personajes muy entrañables. Son solo 8 episodios en la primera temporada y 8 en la segunda, perfecto para un maratón adolescente. Love 101 es una serie que te transportará a tus años de instituto y te hará revivir esas emociones y experiencias que marcaron tu adolescencia. La serie aborda temas como la amistad, el amor, la identidad y la aceptación, de una manera honesta y conmovedora. Los personajes son complejos y realistas con sus virtudes y defectos, y te identificarás con sus luchas y sueños. La trama, aunque aparentemente sencilla, está llena de giros inesperados y momentos emotivos que te harán reír y llorar. La serie también explora las diferencias generacionales y los conflictos entre padres e hijos, ofreciendo una mirada reflexiva sobre las relaciones familiares. La banda sonora es muy pegadiza y te hará bailar y cantar al ritmo de las canciones turcas. Si buscas una serie juvenil que te haga sentir y te recuerde los buenos tiempos, Love 101 es una excelente opción. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y te hará valorar la importancia de la amistad y el amor. Además, es perfecta para ver con amigos o en familia y recordar juntos los momentos más divertidos y emotivos de vuestra adolescencia. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo The Protector. Esta serie de acción y fantasía también de Netflix sigue la historia de Hakan, un joven humilde que descubre que es el último protector de Estambul, un elegido para proteger la ciudad de una amenaza ancestral. Hakan deberá aprender a usar sus poderes y a luchar contra las fuerzas del mal, mientras intenta mantener su vida normal y sus relaciones personales. The Protector es una serie muy entretenida y llena de acción que te mantendrá enganchado de principio a fin. Además, la ambientación en Estambul es espectacular y los efectos especiales están muy bien hechos. Tiene 4 temporadas con un número variable de episodios, pero en general son cortos y fáciles de ver. The Protector ofrece una visión fresca y original del género de superhéroes, ambientada en la fascinante ciudad de Estambul. La serie mezcla elementos de la mitología turca con la acción y la fantasía, creando un mundo único y cautivador. El personaje de Hakan es un héroe imperfecto y relatable, que debe aprender a lidiar con sus responsabilidades y a usar sus poderes para proteger a su ciudad. La trama es emocionante y llena de giros inesperados, con batallas épicas y momentos emotivos. La ambientación en Estambul es espectacular, con escenas rodadas en lugares emblemáticos como el Bósforo, Santa Sofía y el Palacio de Dolmabahce. La serie utiliza estos escenarios históricos para crear una atmósfera mágica y misteriosa, que te transportará a otro mundo. Los efectos especiales están muy bien hechos y contribuyen a aumentar la sensación de fantasía. Si te gustan las series de superhéroes con un toque diferente y original, The Protector es una excelente opción. Es una serie que te mantendrá enganchado de principio a fin y te hará vibrar con la acción y la emoción. Además, te permitirá descubrir la belleza y el misterio de la ciudad de Estambul. Y bueno, estas son solo algunas de las series turcas cortas que les quería recomendar hoy. Espero que les hayan gustado mis sugerencias y que encuentren alguna serie que les llame la atención y que disfruten mucho. En resumen, hoy hemos explorado un abanico de series turcas cortas, perfectas para disfrutar en cualquier momento. Desde el drama social y reflexivo de Ethos, pasando por la fantasía oscura de Immortals, y la comedia romántica de Habitación 309, hasta el thriller policíaco de Aleph, la serie juvenil Love 101 y la acción fantástica de The Protector, hay opciones para todos los gustos. He intentado ofrecerles un menú variado y accesible, priorizando aquellas series que por su duración y calidad, son ideales para un maratón de fin de semana o para disfrutar en esos momentos de ocio que todos necesitamos. Además, he querido destacar la importancia de la cultura turca en estas producciones, ya que considero que es uno de los elementos que las hacen tan especiales y atractivas. Espero que estas recomendaciones les sirvan de guía para descubrir nuevas series y disfrutar de la riqueza y diversidad del panorama audiovisual turco. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya sido útil y que hayan descubierto alguna serie nueva que les apetezca ver. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus recomendaciones en los comentarios, así puedo descubrir nuevas joyas y compartir sus gustos con los demás suscriptores. También me gustaría saber qué les parecieron las series que mencioné, si ya las han visto, y si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos.
Me apasiona interactuar con ustedes y conocer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios y participar en la conversación. Estoy segura de que entre todos podemos crear una comunidad de amantes de las series turcas y descubrir nuevas joyas juntos. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no se perderán ninguna de mis recomendaciones de series, películas, libros y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el mundo de las series turcas es vasto y apasionante, así que no se limiten a estas recomendaciones y exploren, descubran y disfruten de todo lo que este género tiene para ofrecerles. Hasta la próxima.